Hay crímenes que no solo terminan con una vida. Hay crímenes que exponen la indiferencia, la violencia sistemática y el fracaso de sociedades enteras. Hoy no vamos a hablar de números. Vamos a hablar de nombres, de mujeres que pidieron ayuda, que confiaron, que fueron silenciadas brutalmente. Este video no es fácil de ver, pero es necesario. Porque mientras estos casos sigan siendo olvidados, la violencia sigue ganando. Bienvenidos a Detrás del Crimen, un espacio donde analizamos los casos más impactantes de la historia, con respeto por las víctimas y con una mirada crítica hacia los responsables y hacia los sistemas que fallaron. Aquí no romantizamos asesinos. Aquí no justificamos la violencia. Aquí contamos los hechos como fueron, aunque incomoden. Hoy abordamos 5 feminicidios que estremecieron al mundo por su crueldad, por la impunidad inicial y por lo que revelan sobre la violencia contra las mujeres. Caso número 5. Lucía Pérez. Lucía Pérez tenía 16 años. Vivía en Mar del Plata, Argentina. Era una adolescente como muchas otras. Estudiaba, tenía amigos, sueños y una vida entera por delante. El 8 de octubre de 2016, Lucía salió de su casa para encontrarse con 2 hombres. Nunca volvió con vida. Los responsables fueron Matías Farías, de 23 años, y Juan Pablo Fidani, de 41 años. Ambos tenían vínculos previos con actividades ilegales. Ambos conocían la situación de vulnerabilidad de Lucía. Esa noche se aprovecharon de ella. La llevaron a una vivienda donde fue drogada, abusada sexualmente y sometida a un nivel de violencia que su cuerpo no pudo resistir. Lucía murió por una combinación de abuso sexual brutal y consumo forzado de drogas. Tras su muerte, los agresores intentaron construir una versión falsa. La presentaron como una joven adicta, es como alguien que se había buscado lo ocurrido. Ese discurso no fue casual, fue una estrategia. Durante el juicio, la defensa se centró en juzgar la vida de Lucía, su forma de vestir, sus vínculos, su intimidad. No a los acusados, a la víctima. En 2018, el tribunal absolvió a los acusados por el feminicidio. El argumento fue que no se pudo probar violencia de género ni abuso sexual suficiente para tipificar el crimen como feminicidio. Lucía, según el fallo, no había sido violentada. Esa decisión provocó una reacción histórica. Miles de mujeres salieron a las calles en Argentina y otros países en lo que se conoció como el primer paro nacional de mujeres. Lucía se convirtió en símbolo, no porque quisieran que lo fuera, sino porque su muerte evidenció un sistema judicial que revictimizaba incluso después de morir. En 2020 la sentencia fue anulada. En 2023, Matías Farías fue finalmente condenado por abuso sexual seguido de muerte, pero el daño ya estaba hecho. Lucía no volvió, y su familia tuvo que luchar durante años solo para que se reconociera lo evidente. Lucía no murió por accidente. Lucía fue asesinada. Caso número 4. Jessica González Villaseñor. Jessica González Villaseñor tenía 21 años. Era maestra, recién egresada, con vocación, planes y una vida que apenas comenzaba. Vivía en Morelia, Michoacán, México. El 21 de septiembre de 2020, Jessica salió de su casa. Iba a verse con alguien en quien confiaba. Nunca regresó. Jessica había tenido una relación con Diego Uric Mañón Melgoza, un joven con quien mantenía un vínculo marcado por los celos,
la posesión y el control emocional. Aunque la relación había terminado, él no aceptaba la ruptura. Mensajes constantes, reclamos, vigilancia, conductas que muchas veces se minimizan hasta que ya es demasiado tarde. Un día, Diego pasó por Jessica. Las cámaras de seguridad los captaron juntos por última vez. Horas después, Jessica dejó de responder mensajes. Su celular se apagó. Su familia comenzó a buscarla de inmediato. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado estrangulado, abandonado en un predio cercano. Jessica había sido asesinada. Luego Diego fue detenido. Confesó el crimen. Admitió que la había estrangulado durante una discusión, pero lo más grave no fue solo el asesinato, fue lo que vino después. Su defensa intentó reclasificar el crimen como homicidio culposo y no como feminicidio. Argumentaron que fue un arranque emocional, que no hubo razones de género, que no existía violencia sistemática. Una narrativa peligrosa y tristemente común. En 2022, un tribunal redujo su condena de 50 a 12 años. La indignación fue inmediata. Marchas, pronunciamientos, protestas masivas. Porque el mensaje era claro. Matar a una mujer podía salir barato. Pero esta vez, el caso no quedó ahí. En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió la reducción de condena y estableció un precedente histórico. El asesinato de Jessica sí fue feminicidio. Se reconoció que existía una relación previa, había control y violencia, y la víctima fue asesinada por razones de género. Diego Uric fue condenado nuevamente a 50 años de prisión. El caso de Jessica no solo es una historia de violencia, es una lección judicial. Demostró que minimizar la violencia mata, el sistema puede corregirse, pero tarde, y que la presión social salva precedentes, no vidas. Jessica no debió convertirse en un símbolo. Debió seguir enseñando, debió seguir viviendo. Pero su nombre hoy representa una línea que no debió cruzarse nunca más. Caso número 3. Eivy Ágreda. Eivy Ágreda Corrales tenía 22 años. Vivía en Lima, Perú. Era una joven trabajadora, independiente, con sueños simples pero claros. Seguir creciendo, ayudar a su familia, vivir en paz. El 24 de abril de 2018, Eivy subió a un bus de transporte público. Jamás imaginó que ese trayecto cotidiano se convertiría en su sentencia de muerte. El responsable fue Carlos Javier Hualpa Vacas, un hombre obsesionado con Eivy. Ella nunca tuvo una relación sentimental con él. Lo había rechazado en múltiples ocasiones. Había pedido ayuda, había denunciado el acoso. Nada fue suficiente. Carlos interpretó el rechazo como humillación y decidió castigarla. Dentro del bus, en hora punta, ante decenas de pasajeros, Carlos roció a Eivy con gasolina y le prendió fuego. No fue un impulso, fue un acto planeado. El bus se convirtió en una trampa. Los gritos, el caos, la desesperación. Eivy sufrió quemaduras en más del 60% de su cuerpo. Fue trasladada de urgencia al hospital. Luchó durante 2 semanas por su vida. El 8 de mayo de 2018, Eivy falleció. Carlos Hualpa fue detenido en el lugar. Nunca negó el ataque. Durante el juicio se intentó presentar el hecho como un crimen pasional. Esa expresión volvió a aparecer. Esa excusa que normaliza la violencia. Pero Eivy no fue asesinada por amor. Fue asesinada por posesión y por la incapacidad de un hombre de aceptar un no. En 2019, Carlos fue condenado a 35 años de prisión por el delito de feminicidio. La muerte de Eivy sacudió al país. Su caso impulsó endurecimiento de penas por feminicidio,
cambios en protocolos de atención a víctimas de acoso y un debate nacional sobre violencia de género en espacios públicos. Pero otra vez, el cambio llegó tarde. Abby no murió en la oscuridad. Murió frente a todos. Y aún así no fue protegida. Abby quería vivir tranquila. Eso fue todo. No provocó, no incitó, no falló. El sistema sí. Caso número 2. Shanann Watts. Shanann Watts tenía 34 años. Era madre de 2 niñas pequeñas. Bella, de 4 años, y Celeste, de apenas 3. Vivía en Frederick, Colorado, y desde afuera su vida parecía estable. Una casa familiar, hijos, matrimonio, planes. Pero detrás de esa fachada había un matrimonio quebrado. El responsable fue Chris Watts, su esposo, un hombre aparentemente tranquilo, sin antecedentes criminales, sin historial de violencia física conocida. Ese perfil, justamente, fue lo que hizo el caso tan perturbador. El 13 de agosto de 2018, Shanann regresó de un viaje de trabajo. Horas después, Chris la estranguló dentro de su propia casa. Estaba embarazada de 15 semanas. Luego asesinó a sus 2 hijas. No en un arrebato, no en una discusión. Lo hizo de forma metódica. Chris reportó a su familia como desaparecida. Apareció en televisión, rogando por el regreso de su esposa e hijas. Mentía. Las había ocultado en un campo petrolero donde trabajaba. Las niñas fueron arrojadas a tanques de petróleo. Shanann fue enterrada en una fosa poco profunda. La presión mediática y las pruebas lo acorralaron rápidamente. Chris confesó. Intentó justificar sus actos culpando a Shanann, asegurando que ella había dañado a las niñas. La mentira se desmoronó. Las pruebas forenses demostraron que él fue el único responsable. En noviembre de 2018, Chris Watts fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 84 años adicionales. Sin acuerdos, sin reducción. Este caso destruyó el mito del monstruo visible. Chris Watts no parecía peligroso, y aún así lo fue. Demostró que la violencia no siempre grita, a veces sonríe. Shanann y sus hijas no murieron por un conflicto doméstico. Murieron por la decisión consciente de un hombre que eligió matar antes que enfrentar su responsabilidad. Caso número 1. Junko Furuta. Junko Furuta tenía 17 años. Vivía en Misato, prefectura de Saitama, Japón. Era una estudiante aplicada, tranquila, conocida por ser responsable y reservada. Trabajaba medio tiempo después de la escuela y regresaba sola a casa, como lo hacía todos los días. El 25 de noviembre de 1988, Junko salió de su trabajo y nunca volvió. Esa noche, Junko fue interceptada por Hiroshi Miyano, un joven que pertenecía a una pandilla local. Miyano ya la había visto antes. Le había mostrado interés. Junko lo había rechazado. Ese rechazo fue suficiente para que él decidiera que debía castigarla. Con la ayuda de otros 3 jóvenes, Yo Ogura, Yasushi Watanabe y Shinji Minato, Miyano la amenazó. Le dijo que pertenecía a la Yakuza y que si no obedecía, su familia moriría. Junko fue obligada a acompañarlos. Junko fue llevada a la casa de los padres de uno de los agresores. Una casa común, un vecindario normal. Desde ese momento comenzaron 44 días de tortura ininterrumpida. Fue encerrada en una habitación, golpeada desde el primer día, abusada repetidamente. Le prohibieron salir. Le prohibieron pedir ayuda. La mantuvieron bajo amenazas constantes. Con el paso de los días, la violencia no disminuyó.
aumentó. Junko fue golpeada con puños, palos y pesas, quemada con cigarrillos y encendedores, forzada a ingerir alimentos en mal estado, privada de agua y descanso. Cada intento de resistencia era castigado con mayor brutalidad. En varias ocasiones, Junko intentó escapar. Nunca lo logró. Cada intento fallido empeoró su situación. Durante su cautiverio, otras personas entraban a la casa. Sabían que Junko estaba ahí. Veían su estado físico. Escuchaban los gritos. Nadie denunció. Nadie intervino. Junko fue abandonada por todos. Su cuerpo comenzó a deteriorarse. Estaba desnutrida, cubierta de heridas. Incapaz de caminar correctamente, aún así la violencia continuó. El 4 de enero de 1989, tras semanas de tortura extrema, Junko falleció. Tenía hemorragias internas, fallo orgánico y múltiples lesiones graves. Tenía solo 17 años. Después de su muerte, los agresores colocaron su cuerpo dentro de un tambor y lo abandonaron en un terreno baldío, como si fuera basura. Semanas después, la policía encontró el cuerpo. La investigación llevó rápidamente a los responsables. Los 4 jóvenes fueron detenidos. Los detalles del crimen horrorizaron incluso a los investigadores más experimentados. Por ser menores de edad, sus identidades fueron protegidas. Las condenas fueron mínimas en comparación con la brutalidad del crimen. Algunos recibieron penas reducidas. Otros salieron en libertad años después. Junko nunca tuvo justicia proporcional. Junko no murió en silencio, pero el mundo tardó demasiado en escuchar. Su historia sigue siendo recordada no solo por la crueldad, sino por lo que revela: que el silencio mata, que la indiferencia también es violencia y que la justicia no siempre protege a quien más lo necesita. Junko quería volver a casa. Nunca la dejaron. Después de escuchar estos 5 casos, es imposible no hacerse esta pregunta. ¿Crees que la justicia realmente protege a las mujeres o solo reacciona cuando la violencia ya es irreversible? Te leo en los comentarios. Quiero saber qué opinas tú. Este espacio también es para reflexionar, no solo para escuchar historias. Estos nombres no son estadísticas. Son vidas que fueron arrebatadas. Si este video te pareció importante, si crees que estas historias deben seguir contándose, suscríbete a Detrás del Crimen. Activa la campana y comparte este video para que estos casos no vuelvan a ser olvidados. Aquí no justificamos la violencia. Aquí contamos lo que otros prefieren callar. Nos vemos en la próxima investigación, Detrás del Crimen.